vamos a hacer la migración de una base de datos de SQL Server en alguna instancia local o en la nube hacia AWS, específicamente en el servicio de RDS. Lo primero que necesitamos tener es una base de datos local. Creo que ya todos contamos con ella, que es la que queremos migrar, en este caso a RDS. Lo segundo es contar con esta instancia y que esté bien configurada. En la creación de nuestra base de datos en SQL Server, si nuestra migración va a respetar el versionado de base de datos y el motor de base de datos y la edición, pues es recomendable utilizar los mismos que son en la base de datos local. En este caso yo voy a utilizar SQL Server Express Edition porque es la versión que voy a migrar. Ya depende de la situación o del tipo de migración que cada quien vaya a realizar, aunque por defecto siempre se recomienda utilizar la versión Express, la edición Express. En cuanto a versiones, repito, si la migración va a respetar versionados, tenemos que seleccionar la versión que vayamos a estar utilizando. En mi caso estamos utilizando la versión más reciente. Yo voy a escoger la capa gratuita, algún identificador para base de datos, usuarios, contraseñas, el tamaño de la instancia del motor que va a estar moviendo la base de datos. Yo voy a utilizar una T2 Micro. En cuanto a storage, por el free tier voy a utilizar 20 GB, que es lo que es más que suficiente. En tu caso, si estás haciendo una migración que respete también tamaños y que tengas, no sé, una medida de que digamos promedio de 30 GB, yo recomiendo siempre aconsejar, recomiendo unos 40, 50 GB, o sea, unos 20 GB extras a lo que tienes por ahí previsto, porque siempre ocurren algunos imprevistos. Amazon nos da la opción de que sea autoescalable, yo lo voy a dejar también, la voy a dejar marcada. En cuanto a conectividad, vamos a utilizar la VPC que tiene por defecto. Y aquí es un punto muy importante en cuanto a accesibilidad. Esta casilla que, que nos indica que nuestra instancia de RDS va a estar accesible a todo público tiene que estar marcada en que sí, porque al momento de realizar la migración desde el cliente de SQL Server tiene que tener los permisos necesarios para poder conectar y poder hacer las operaciones. Al menos de bote pronto, esta base de datos tiene que estar disponible para la migración. Ya después, cada quien sabe si la migra o no, pero para esta migración va a ser necesario que esté disponible. Yo utilizo un grupo de seguridad que se llama All Access. Tú puedes utilizar el grupo de seguridad por defecto. Yo lo escojo porque tiene algunas variaciones que hemos utilizado en otros proyectos, pero en realidad no deberías tener un problema si escoges el grupo de seguridad por defecto. Entonces, aquí está la casilla para crear la base de datos. Yo la realidad, para para hacer más rápido el video, ya tengo una base de datos creada. El proceso se tarda entre 10 y 12 minutos, a veces es un poquito más rápido, pero generalmente se tarda a veces 7. El promedio está por ahí debajo de los 12 minutos en lo que se tarda de crear la base de datos. Importante, cuando nuestra instancia esté creada, en status tiene que estar la casilla de disponibilidad, tiene que estar available, y esto nos va a indicar que ya podemos acceder a la misma. No podemos realizar la migración porque nuestra base de datos, en caso de que no estuviera disponible, pues no podremos encontrarla. Así que es muy importante que esta casilla indique que está disponible. ¿Qué requerimos para conectar a nuestra instancia de RDS creada? Lo que necesitamos es un entry point. Este de aquí nos va a servir para conectarnos a nuestra base de datos. Yo lo voy a copiar. Y en nuestro SQL Server vamos a conectar con esta base de datos. Aquí en autenticación, la autenticación es por SQL Server, no otra. Y colocamos el password que escogimos para nuestra base de datos. La conexión
como pueden ver, estuviera muy rápida. Si nuestra base de datos no hubiera estado pública y disponible, no hubiéramos podido conectar a través de nuestro cliente de SQL Server. Importante, esta es nuestra base de datos de SQL Server. En base de datos, tiene una base de datos por defecto que se llama RDS Admin. Esta base de datos es importante que no la toquemos. Para hacer una migración de alguna otra base de datos, vamos a necesitar crear dentro de nuestro SQL Server, de nuestra base de nuestro RDS, crear una base de datos nueva. Creamos una nueva base de datos, que es la que vamos a utilizar como recipiente de la base de datos que vamos a migrar. Yo le voy a poner así, recipiente. Y esta es la base, este es el servidor de base de datos donde se encuentra la base de datos que quiero migrar. En esta ocasión quiero migrar esta base de datos de TestEFRA. Este tipo de migraciones de base de datos yo las recomiendo bastante porque siempre es como que la manera más nativa. Hay otras formas de migrar base de datos en AWS, pero para tratar de conservar integridad, tratar de conservar la disponibilidad, solucionar los conflictos que pueda haber, yo siempre recomiendo hacer la migración de infraestructura a cloud de manera individual, respetando resolviendo los posibles conflictos que pudieran generarse, en fin, pequeño comercial. Entonces, desde nuestra base de datos que queremos migrar, escogemos tareas y vamos a exportar la información. Se nos abre el asistente de exportación e importación de datos de SQL Server. Lo primero que necesitamos es definir el source de donde van a venir nuestros datos. Vamos a escoger SQL Server Native Client, nuestra base de datos local. Utilizamos la autenticación de SQL Server, la base de datos que queremos migrar. Tenemos que escoger un destino, que en este caso será otro SQL Server. Aquí es donde tenemos que poner nuestro entry point. Usamos las credenciales que creamos cuando creamos el SQL Server, nuestra RDS. Y aquí escogemos la base de datos a donde vamos a migrar, donde se va a migrar la base de datos seleccionada que se exportó. En este caso yo voy a escoger la base de datos recipiente. Me voy a Next. Aquí tenemos dos opciones. Una es que migremos todas las tablas tal cual y otra es que podemos hacer unos queries dinámicos y traernos la información que queremos rescatar, etcétera. En este caso, que es una migración, vamos a traer todas las tablas o vistas de la misma. Vamos a escoger todas las tablas y nos va a generar en automático una copia de las mismas en nuestra instancia de RDS. Nos vamos a siguiente, siguiente y finalizar. El asistente de base de datos nos va a permitir ver los errores que se pudieran generar, los posibles conflictos. Esta es la manera más íntegra de hacer una transferencia de información. Por lo tanto, es la que yo más recomiendo. Es bastante sencillo. De hecho, se puede aplicar incluso entre servidores locales, no precisamente en AWS o en Azure. Pero esta es la manera más óptima. Voy a cortar el video hasta que se termine de hacer el proceso. Ah, mira, estuvo bastante rápido. Cerramos el asistente, vamos a nuestra base de datos recipiente, en tablas, y ya están todas las tablas que hemos migrado.
Algunas precauciones que deberíamos de tomar. A veces con las vistas se puede batallar un poco, sobre todo cuando estas tienen algún conflicto de origen o están enlazadas a otro servidor, pero con las tablas por lo general no se generan conflictos. Esta es la manera más óptima de hacer una migración de bases de datos de SQL Server a RDS. Muchas gracias.